Hola, qué bueno es encontrarnos de nuevo en este espacio de altar familiar. El día de hoy quiero hablarle acerca del tema de la visitación. Hemos estado hablando la semana pasada acerca de lo que significa una visitación de Dios. Y lo hemos asociado sobre el venir de Dios sobre nuestra vida para generar transformación, para generar cambios. Pero quiero mostrarte hoy tres secretos de la visitación de Dios. Cuando Dios decide visitar a su pueblo, en la Biblia siempre se usa la palabra visitación para hablar de transformación o para hablar de cambio o para hablar que algo fue afectado por la presencia del Señor. O sea que siempre las visitaciones de Dios tienen unos aspectos redentores. Y creo que estamos al final de esta época de la iglesia sobre la tierra. Y antes que venga nuestro Señor, vamos a experimentar una visitación de Dios como nunca la hemos visto, como nunca la iglesia la ha visto en toda su historia. Incluso me atrevo a decir con mayor fuerza que el Pentecostés. O sea, lo que viene ahora sobre la iglesia del Señor es una apertura y una visitación de la gloria de Dios, porque es el cierre, y los cierres de Dios siempre son impresionantes. Cuando yo pienso en los finales de Dios, pienso en el profeta Elías. Y el profeta Elías está en el desierto pidiéndole a Dios que acabe su vida, que ese era su final, que ya no podía más, afectado por la persecución de Jezabel. Y Dios se le aparece y lo alimenta, lo sustenta. Y Elías camina 40 días y 40 noches hasta un monte, tiene un encuentro con Dios bien especial. El Señor lo comisiona para hacer algo, le pone una tarea. Son cosas interesantes de cómo salir de la depresión, haciendo tareas, haciendo lo que Dios ha establecido. Y lo manda a ungir al siguiente profeta llamado Eliseo. Pero desde ese momento hasta el momento que Dios decide ya darle el final a Elías, han pasado 8 años y el final de Dios para Elías fue sorprendente. Fue tan sorprendente que ni siquiera escuchó la oración del profeta cuando le dijo: mátame, yo hasta aquí he llegado. Gracias al Señor que no todas nuestras oraciones Dios las contesta afirmativamente. Y ahora el Señor decide darle el final al profeta Elías, un final como ningún otro. Un final ni siquiera como el de Moisés, un final ni siquiera como el de Abraham. Es un final como Dios lo había planeado. Y esta es la palabra, que cuando Dios te visita, Dios tiene reservado para esta última generación de la iglesia sobre la tierra un final maravilloso. Entonces tenemos que nosotros prepararnos, tenemos que alistarnos, tenemos que apercibirnos, como dice la palabra. Pero le dije que hay tres cosas. La primera, cuando viene una visitación, la visitación siempre viene en momentos donde hay mayor crisis. O sea, las visitaciones de Dios sobre avivamientos, una de las condiciones o de las situaciones que se puede conectar con esa visitación de Dios se llama una crisis. Y puede ser porque Dios permite que el hombre pueda vivir conforme a su deseo, pero cuando el hombre llega al momento de la crisis, cuando se da cuenta que su parte humana, que es un ser limitado, que no puede más, cuando el hombre entiende que ya no puede salir, que necesita un Salvador, él decide mirar, o decidimos mirar, voltear nuestra mirada hacia el Señor. Y es ahí donde le decimos: Señor, sálvanos. O sea, si no hay nada más que hacer, no, yo no puedo hacer nada más, solamente tú lo puedes hacer. Y parece que está asociada con la visitación, no tanto la crisis, sino el rendirnos. No es tanto la situación del problema, sino la condición del hombre al rendirse. Así que podríamos asociar que no solamente la visitación de Dios viene siempre en momentos de crisis, sino que viene siempre cuando el hombre se rinde o rinde su corazón al Señor. Y creo que hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de esto que le estoy mencionando. Por ejemplo, cuando Ana está
mujer que está rogando delante del Señor en el templo, pidiéndole a Dios que le dé un hijo. Entonces Dios decide escucharla cuando ella rinde su corazón. Dice, y ella estaba orando en amargura de alma. Así que ella estaba rindiéndose, estaba diciendo, Señor, yo no puedo más, pero si tú me das un hijo, el hijo que me des te lo daré. Y dice la Escritura sorprendentemente, y visitó el Señor a Ana. O sea, esa visitación de Dios a Ana le produjo que el problema de esterilidad que estaba en ella y no en su esposo fuera el que se venciera. O sea, la visitación de Dios viene cuando nos rendimos. Viene cuando en medio de cualquier circunstancia le decimos, ¿sabes, Señor? Yo me rindo. Pero esta es una revelación para nosotros. No necesito estar en crisis para rendirme. No necesito pasar por un momento de dificultad extrema para reconocer que me rindo a Él. Cuando el Espíritu Santo viene, cuando el aroma del cielo aparece, tú y yo podemos correr a Dios y decirle, sabes, Señor, yo me rindo a ti, yo decido que no voy a tener que pasar un problema o una necesidad o una dificultad grande para que mi corazón esté rendido ante ti. Y creo que eso es lo primero que necesitamos entender. Lo segundo, en cuanto a una visitación, es que siempre las visitaciones de Dios producen transformación. O sea, no solamente las visitaciones de Dios siempre vienen en momentos de crisis o cuando el corazón del hombre se rinde, sino que también las visitaciones de Dios siempre vienen trayendo transformación. Y lo vimos en el caso de Ruth cuando Dios visitó de nuevo a Belén y trajo la provisión después de un periodo de hambre. Así que nosotros necesitamos entender que la transformación de Dios es una señal que viene después de una visitación. Cuando Dios decide visitar a su pueblo, entonces obra de una manera sobrenatural. Por ejemplo, Abraham y Sara, estando en la edad donde ya la mujer y el hombre no podían tener hijos, Dios decide transformar ese momento de vejez en un momento de rejuvenecimiento. En un momento donde Dios le da una nueva juventud. En Génesis 21:2 dice, Jehová visitó a Sara y concibió. El Señor visitó a Sara y concibió. De la misma manera que con Ana, ahora Sara también recibe una visitación, pero recibe una transformación. Cuando Dios visita y está hablando con Abraham y le está dando la promesa que tendrá un hijo de Sara, recuerda que ya había tenido un hijo con Agar por la ayuda que quiso darle Sara, porque cuando intentamos ayudar a Dios siempre terminamos en problemas. Y hoy el problema entre judíos y árabes es un problema familiar, es un problema que inició en una mala decisión de Sara de entregarle su esposo a otra mujer. Pero ahora Dios decide darle específicamente, diciéndole a Abraham, tu esposa Sara tendrás un hijo de Sara, la mujer de casi 75 años. Y cuando Sara está escuchando la conversación empieza a reírse y empieza a decir, yo a esta edad, o sea, las mujeres a mi alrededor dirán, Sara a esta edad dando a amamantar un bebé. Y Dios le dice, ¿por qué te ríes, Sara? Y ella se asusta y dice, no me estoy riendo. Y Dios le dice, sí, te estaba riendo. No era una risa de incredulidad, era una risa de extrañeza, de transformación. Yo a esta edad poder experimentar esto. Te tengo que decir que cuando Dios viene vas a experimentar cosas que dejaste de soñar. O sea, cuando Dios viene con esa visitación a traer una renovación de la capacidad de soñar. Puede ser que lo natural sea que cuando van pasando los años decidamos vivir una vida de más quietud, de disfrutar, pero sabes, cuando Dios viene va a activar los sueños, va a activar tu anhelo, va a activar tus fuerzas, te va a dar un Isaac. Y no sé si me hago entender con lo que te estoy diciendo hoy, que vas a tener un Isaac. Ese Isaac representa una nueva etapa en tu vida. Ese Isaac representa una transformación. Así que te estoy hablando que la visitación de Dios va a hacer que nuestro corazón esté rendido ante Él, pero también la visitación de Dios va a traer transformación. Prepárate, porque vas a experimentar
si decides y si decidimos rendir nuestro corazón al Señor, pues esa transformación en todos los aspectos de nuestra vida. Pero lo tercero es que la visitación de Dios va a traer un despertar espiritual. O sea, no hay visitación de Dios sin que esté asociado con un despertar espiritual, con un abrirnos, con una capacidad de estar alerta. Jesús dijo esto: cuando veáis que el día del Señor se acerca, velad y orad. O sea, manténganse despiertos. Para los judíos habían 4 vigilias en la noche. La primera vigilia era la vigilia de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda vigilia era de las 9 de la noche a la medianoche. La tercera vigilia era de la medianoche a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia de la noche era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. ¿Y por qué hago esta mención? Porque cuando los discípulos están atravesando el mar de Galilea y van hacia el otro lado, están enfrentando un problema, una gran tempestad. Y mientras están atravesando la tempestad no los ha dejado descansar. Pero pasa que el Señor aparece en medio de toda esta tormenta caminando sobre las aguas. Caminando sobre las aguas. Esta es la visitación de Dios. La visitación de Dios aparece para sorprendernos. Y dice la Escritura que eran cerca después de la tercera vigilia. O sea, era entre las 3 de la mañana y 6 de la mañana. Cuando se habla de eso, los judíos entendían a qué horas es. Si usted habla con las personas que tienen turnos largos de noche, se van a dar cuenta que tal vez las horas más complicadas son tal vez a las 3 de la mañana, cuando el cuerpo está en un estado de necesito descansar. Pero cuando el Señor aparece para sorprender, para a través de un susto quitar el sueño y darles a los discípulos la capacidad de llegar al otro lado. Tú y yo vamos hacia el otro lado, y no estoy hablando de nuestra muerte, de nuestra eternidad. Estoy hablando que vamos hacia una meta, vamos hacia algo, un destino profético, hacia algo que Dios ha planeado para nosotros, pero tenemos que despertarnos. O sea, tiene que venir un despertar. Yo te animo a que tú y yo este año podamos orar como no oramos el año pasado. Podamos leer la Biblia como el año pasado no la leímos, aunque la leímos, pero con mayor intensidad este año. Que podamos rendirnos al Señor como nunca lo hemos hecho. O sea, lo hagamos de una manera sobrenatural, pero también que podamos tener un corazón humilde. Permítame finalizar esta meditación en cuanto a esto de humildad. La visitación de Dios es una visitación sensible. Es una visitación que se puede alejar a través de tal vez del orgullo, tal vez de la altivez, tal vez de la prepotencia, tal vez de creernos que nosotros estamos bajo el favor del Señor y los demás no, o simplemente mirar a los demás con menosprecio. Y ahí es donde el Espíritu Santo se contrista. Se cuenta que el gran predicador inglés L. Moody estaba en una convención siendo uno de los conferencistas para esa conferencia de pastores y ministros, y era el conferencista principal, no solamente porque era uno de los predicadores más usados de su época, no solamente porque era un hombre que había provocado un despertar y un mover espiritual increíble. Se cuenta que cuando llegó la noche, generalmente los asistentes a esta conferencia dejaban sus zapatos afuera de las habitaciones. Era una costumbre entrar a las habitaciones sin zapatos para que los empleados del hotel pasaran y los lustraran o los arreglaran. Y cuenta un biógrafo que estaba cerca de él, que narra los hechos, que L. Moody, antes de ser predicador, había sido zapatero, y cuando vio los zapatos de sus compañeros de ministerio colocados a las puertas, tomó un trapo y empezó a lustrar y a limpiar los zapatos de sus compañeros. Ahora, piense esto. Es el conferencista principal, es el invitado de lujo de la conferencia, es el hombre a quien todo mundo le da la primera silla, es el hombre a quien todos los favores llegan hacia él. Pero ahora él está lustrando los zapatos de sus compañeros
en señal de humildad y en señal de amor, en señal de aprecio hacia ellos. Por supuesto, este fue visto porque aunque era la madrugada, fue un hombre que pudo verlo y narrar y contarnos un hecho tan notorio de cómo este hombre en su grandeza nunca olvidó que los que estaban a su alrededor eran importantes. Escucha esto, no puedes olvidar que todos los que te rodean son importantes y que estamos hechos para servir. Si no entendemos eso, vamos a contristar al Espíritu Santo y la visitación de Dios se va a ir. No hay nada que aleje más la presencia de Dios que el orgullo. ¿Por qué razón? Porque el orgullo es satánico, porque el orgullo es el principio de la maldad que ocurrió en el corazón de un ángel llamado Lucero, o un querubín llamado Lucero. Y a causa de su orgullo de querer ser igual a Dios, el creer que él merecía las mismas alabanzas que Dios merece o recibe de parte de su creación y de nosotros, ahora él se rebela contra su creador. Y no hay nada más peligroso que alguien a quien se le otorgue algún tipo de favor y sea orgulloso. El Señor nos ayude a despojar de nuestro corazón toda raíz de orgullo y que podamos mantener la visitación de Dios en nuestra vida. Déjame orar. Padre, gracias Señor, porque sabemos que en medio de las crisis lo único que nos está llevando, Señor, es a que nos rindamos ante ti. Pero permítenos no llegar hasta un momento de crisis para tener nuestro corazón rendido. También te pido, Señor, que podamos entender que las visitaciones tuyas siempre traen transformación. Transforma las cosas que hay en nuestro alrededor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Y ayúdanos también a que podamos entender que viene un despertar. Despierta, como dice tu palabra, y despertó el Espíritu de Dios el corazón de Josué, el corazón, Padre amado, de Zorobabel, el corazón de todo el pueblo. De la misma manera, Señor, nosotros necesitamos un despertar en este tiempo final. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tal vez la palabra de hoy tenga que llevarnos a una reflexión. Y te invito que esta noche o al momento que estés viendo esta transmisión puedas apartar un momento, colocarte de rodillas y decirle, ¿sabes, Señor? Yo me rindo a ti. Tú eres el Señor de mi vida y solamente tú puedes hacer aquellas cosas, Señor amado, que a mí se me han salido de las manos. Amén. Así que nos vemos en otra oportunidad en este espacio de tu altar familiar.